Bueno, vamos a dar comienzo a unas clases que van a tratar del concepto bíblico llamado bautismo en el Espíritu Santo. Hay algo que tenemos que entender, y es que cuando tratamos con verdades escriturales, cualesquiera que sean, tenemos que ajustarnos a los patrones de lo que es la totalidad de la verdad de Dios. No podemos desechar, o no podemos aceptar, o no podemos enseñar únicamente en una parte de la Escritura. Si estamos de acuerdo con algo o tratamos de enseñar algo que escrituralmente está presente, tenemos que hacer uso de la totalidad de lo que la Biblia es. Y por lo tanto, esa es la seguridad que tenemos a la hora de enseñar a otros verdades, cualesquiera que sean. Hablar de la salvación, hablar del Espíritu Santo en el sentido amplio de lo que podría ser el tema, o sencillamente hablar de la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo, como vamos a tratar de hacer aquí en esta tarde. Por lo tanto, tenemos que ajustarnos a la verdad para que lo que expresemos esté de acuerdo con nuestra propia experiencia. Como hemos dicho, hay diferentes doctrinas. Y no todos los creyentes en el mundo contemplan y creen en el bautismo del Espíritu Santo. Lo ajustan, lo interpretan y lo reducen únicamente a que en el momento de ser salvos, el Espíritu Santo viene al corazón de un hombre y ahí, en ese momento, es todo lo que se puede hablar acerca de lo que el Espíritu Santo es en la vida de un creyente. Por supuesto, produciendo sus frutos, por supuesto, desarrollando los dones en la iglesia, pero hay muchas enseñanzas que radican por completo, no solamente el bautismo del Espíritu Santo, sino el propio ejercicio de dones que hoy, evidentemente, todavía están vigentes. Quienes no creen o quienes realmente desprecian el bautismo del Espíritu Santo suelen despreciar todos los dones que el Espíritu Santo tiene para la iglesia. Y es verdad, y sabemos que hay dones que los entendemos y que creemos que han quedado concluidos en la era o la etapa apostólica, en el sentido, por ejemplo, de apóstol. No ha habido otro apóstol después de Pablo en cuanto a lo que apóstol representa o significa. Un apóstol es aquel que realmente caminó con Jesús y fue testigo de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Curiosamente, Pablo no lo fue. Pablo, él a sí mismo se llama abortivo. ¿Por qué? Porque él no fue como los demás apóstoles. Él fue el último en aparecerse, pero fue el hombre llamado para ser el apóstol de la incircuncisión o el apóstol de los gentiles. Por lo tanto, a partir de ahí, el apóstol como tal no existe. Hoy en el mundo hay muchas iglesias que se denominan en esta manera y que llaman a muchos de sus ministros apóstoles. Evidentemente, bíblicamente entendemos que este ministerio está concluido en la era apostólica. Pero después tenemos profetas, evangelistas, tenemos pastores, tenemos maestros, ¿sí? Pastores y maestros no tenemos ninguna duda, ni evangelistas, porque son ministerios operativos claros en nuestro medio espiritual. Y el de la profecía a veces es un poco contradictorio, porque a veces las personas no lo entienden en la manera en la que el propio Pablo lo enseña o el propio Nuevo Testamento lo enseña. La profecía o el profeta en el sentido del Antiguo Testamento de los propios apóstoles concluyó también ahí. Eran hombres cuya palabra era la misma palabra de Dios. Eran hombres, o sea, los apóstoles vinieron a ser los profetas del Antiguo Testamento. Pero a partir de ahí ningún hombre que hable garantiza que es la voz de Dios. Ya todo hombre es sujeto a ser cuestionado, a ser en cierta manera discernido, a ser en cierta manera interpretado y a verificar si lo que enseña es bíblico o no. Pero eso no quiere decir que en la iglesia no haya profecía. Claro que hay profecía. Hay profecía en el sentido de la propia palabra, que es la palabra profética más segura, pero también hay profecía en el sentido de que un creyente puede profetizar, puede dar una palabra que tiene que ver con el futuro de la iglesia, con el futuro de un hermano, con asuntos que realmente están relacionados con la profecía. Y en este sentido, la profecía todavía es un don vigente en la iglesia. Por lo tanto, hoy
como digo, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de ver qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que estamos entendiendo, porque podemos encontrarnos que el bautismo en el Espíritu Santo no es una doctrina bíblica y evidentemente hay los dones que ya han cesado. A este movimiento se le llama cecesionismo. Entonces, todos estos autores, escritores, toda esta literatura abunda y hoy muchos la podemos estar leyendo sin saber lo que estamos comiendo y aprendiendo ahí. Y puedes terminar con una doctrina muy lejos del lugar donde tú vives. Y eso nunca nos beneficia a ninguno. Amén. Entonces veremos que la obra principal del Espíritu Santo, según Juan 16:14, vamos a leer esos versículos. Es glorificar a Cristo. Estas fueron las palabras con las que Cristo despidió a sus amigos, hermanos, apóstoles, compañeros. Estamos en el último capítulo antes de la oración sacerdotal del capítulo 17 de Juan. Y él dice, en el versículo 12 dice: pero aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Muchas de estas verdades fueron habladas y aclaradas durante los 40 días que Cristo resucitado estuvo con sus apóstoles. Muchas cosas las entendieron ahí en una forma mucho más clara. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. No solamente claramente nos está enseñando el Señor Jesucristo que cuando venga el Espíritu Santo mantendrá un principio fundamental de la relación entre las tres personas de la deidad, y es la sujeción. El Hijo en este mundo estuvo sujeto al Padre, ¿sí? Y cuando el Hijo marchó de este mundo, entonces dijo que el Espíritu Santo se sujetaría a Él. Pero los principios fundamentales de la sujeción en las tres personas de la trina deidad de Dios, tenemos que entenderlos desde una manera divina, o sea, muy lejos de nuestras relaciones. El hombre no se sujeta como Dios se sujeta entre las tres personas de la trina deidad. El Padre se sujeta al Hijo y sin embargo, el Hijo se sujeta al Padre y sin embargo son exactamente iguales, coiguales en deidad. Y el Espíritu Santo se sujeta al Hijo y al Padre siendo coigual en atributo, en personalidad y en deidad. Entonces vemos claramente que esta sujeción está relacionada con el propósito de Dios para este mundo. Y el propósito de Dios para este mundo es con la iglesia, porque aquí Él está hablando con sus discípulos. Es a sus discípulos a quienes le está diciendo: cuando Él venga, Él os hablará cosas. No solamente aclarará algunos asuntos que el propio Cristo personalmente en sus manifestaciones por resurrección tuvo, sino que el propio Espíritu Santo aclararía, hablando no solamente de las verdades que comprenderían mejor una vez que Cristo resucitara, sino hablando también de todo lo que quedaba por escribir del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia también. Es el que inspiró a los aliógrafos, a los escritores sagrados, a los escritores santos. Entonces podemos ver que Él no hablará por su propia cuenta. Gracias a Dios. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. ¿Cuánta gente habla por su propia cuenta? Si tú no disciernes esto, estás en peligro. Dice: Él me glorificará. ¿Y en qué le glorificará? Tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío.
Por eso os dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Por lo tanto, vemos que el Espíritu Santo, una función principal que tiene es glorificar al Hijo en todas sus acciones, en todas sus funciones. ¿Sí? Vamos a hablar de una de las obras que Jesucristo lleva a cabo y que es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Iremos desarrollando estas cosas en una manera muy interesante. El bautismo en el Espíritu Santo es la segunda verdad fundamental del Evangelio cuadrangular. El Evangelio cuadrangular, ¿sí? Cuadrado. 4 lados, 4 aspectos. Esta verdad nos enseña que Jesucristo salva, Jesucristo bautiza, Jesucristo sana y Jesucristo viene. Estas son 4 verdades fundamentales de la Iglesia cristiana y una de ellas es el bautismo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, esta es una de las esperanzas de muchos creyentes en el mundo. Mira, yo tengo aquí un dato bastante importante, pero bastante importante, y es que estamos hablando posiblemente de 51 millones de creyentes en el mundo que han vivido la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, estamos hablando de creyentes que creen en la doctrina de nuestra Iglesia. No son pocos, son unos pocos más de los que estamos aquí. Entonces, vemos que es una de las piedras angulares de las verdades cardinales del Evangelio cuadrangular. Jesucristo salva, Juan 3:16. Jesucristo sana, Isaías 53. Jesucristo bautiza, Mateo 3:11. Y Jesucristo viene, primera de Tesalonicenses 4:16. Jesucristo salva, Juan 3:16. No tendremos que leer el texto. Jesucristo bautiza, Mateo 3:11. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, dijo Juan Bautista. Jesucristo sana, Isaías 53, Jesucristo bautiza, Mateo 3:11, y Jesucristo viene, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Bien, esos textos los tenéis ahí para consultar, no podemos pararnos ahora en ellos, si no vamos a avanzar en ninguna manera. 53. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Es lo que dice. Tenemos que ser un poquito más ligeros tomando notas. Bien, entonces vamos a hablar en el punto A. El punto A de nuestro estudio es para que hablemos acerca del término de la experiencia. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? En un aspecto negativo, ¿sí? Entendemos el término negativo, o sea, aquello que no es. No estoy diciendo que sea malo, sino aquello que no es. Cuando enseñamos bíblicamente y decimos en el sentido negativo, estamos hablando de esta manera, cuando nos referimos a este tipo de cosa. No es una segunda obra de gracia. ¿Sí? No es una segunda obra de gracia. Bien, ¿por qué digo esto? Bueno, digo primeramente esto porque sería la forma en la que a veces se le califica y esto produce confusión. ¿Sí? Produce confusión en el sentido de que esta expresión satisface posiblemente tu interés o tu curiosidad doctrinal, pero no expresa correctamente lo que es. Sencillamente desvía
la verdadera definición o el verdadero concepto o el verdadero nombre que debemos de aplicar a lo que es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Es una segunda obra de gracia? Sí, en el sentido de que todo viene de la gracia de Dios. ¿Sí? Claro que sí. Pero hay una segunda, y hay una tercera, y hay una cuarta, y hay una quinta obra de gracia en la vida del creyente, y habrá muchas obras de gracia hasta que tú te mueras. Y no son el bautismo del Espíritu Santo. Entonces en nuestra vida vamos a experimentar muchas veces obras del mover de la gracia de Dios. ¿Sí? La multiforme gracia de Dios. Pero no podemos calificar al bautismo del Espíritu Santo y definirlo en esa manera diciendo es una segunda obra de gracia, porque entonces evidentemente estamos perdiendo de vista lo que es en sí mismo. Tenemos que tener cuidado cuando a veces nombramos algunas cosas porque pueden satisfacer, porque lo que pasa con ellas es que no nos enfrentan con el propio concepto. Nos valen, porque ¿es una segunda obra de gracia o no? Pero ¿cuántas obras de gracia has podido vivir tú desde que fuiste salvo? Hablaríamos de que igual es la cuarta, o la quinta, o la sexta. Las obras de la gracia de Dios en cuanto a tu vida son muchas. Entonces, enumerar esta como una segunda obra de la gracia de Dios no es el término adecuado para nominarla. Es lo que quiero decir, ¿me entendéis? Entonces, no es una segunda obra de gracia. Hemos visto que hay muchas obras de gracia y que deseamos todo lo que Dios tiene para nosotros. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos enseña esto. Un creyente, evidentemente, tiene que estar en un constante crecimiento en la gracia de Dios. Abre tu Biblia y busca ese texto. Es el final de la segunda carta del apóstol Pedro y dice bien, antes bien que creced en la gracia. ¿Sí? O sea, la gracia no puede ser aumentada en cuanto a lo que la gracia en sí mismo es. Dios es gracia. Dios actúa con gracia. La salvación es por gracia. Todo lo que recibimos de Dios es de y por gracia. ¿Sí? Entonces la gracia no es algo que digamos, no, es que Dios ha tenido más gracia conmigo que contigo. Ha tenido más gracia con el que no ha enfermado que con el que ha enfermado. No sería una manera correcta de hablar, ¿sí o no? Dios con sus hijos siempre tiene gracia. Y sus hijos deben de crecer en la gracia, o sea, de crecer en la experiencia. Y una de las manifestaciones de la propia experiencia del crecimiento en la gracia es crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Sí? Entonces algo ya estamos aprendiendo. Para calificar al bautismo en el Espíritu Santo no lo podemos definir como únicamente una segunda obra de gracia. ¿Sí? Siguiente punto, ¿veis? Estamos en el punto A, hemos pasado al punto 1 del punto A, hemos hablado del punto 1 del punto 1 y ahora estamos en el punto 1, punto 2 del punto 1. ¿Lo tenéis todo ahí? ¿Sí? Entonces tampoco es que una segunda bendición. Esto es otra forma de definir el bautismo en el Espíritu Santo que no se corresponde con lo que el Espíritu Santo es y que está lejos, evidentemente, de expresar lo que el bautismo del Espíritu Santo es y representa en la Escritura. Volvemos a decir lo mismo de antes. Dios tiene para sus hijos muchas bendiciones.
Sí. Entre ellas está el bautismo del Espíritu Santo. Sí, pero no es una segunda bendición. Dios tiene muchas obras de gracia y evidentemente una de ellas es la salvación y el bautismo en el Espíritu Santo, pero no es la segunda obra de gracia. ¿Sí? ¿Vais conmigo? Entonces no lo podemos definir de esta manera. ¿Y por qué lo digo? Porque es la manera en la que personas que tratan de evitar confrontar la realidad y el significado de esta verdad doctrinal le llaman de esta manera. No es una segunda gracia, no es una segunda bendición, es el bautismo en el Espíritu Santo. Ese es su nombre. ¿Sí? Vamos a seguir. Punto 1.3 del punto 1. No es que santificación. ¿Sí? O sea, el bautismo en el Espíritu Santo no es santificación. Claro, guarda, volvemos a lo mismo, guarda una relación directa. Todo lo que Dios obra en nosotros tiene que ver con nuestra vida de santidad. Pero la santidad es un asunto teológicamente diferente al bautismo en el Espíritu Santo. Y eso lo veremos también. ¿Sí? Entonces tampoco lo podemos definir como santificación, o sea, incluirlo dentro de esa palabra, ¿vale? Tiene su nombre y tiene su lugar en la Biblia. Entonces podemos ver lo que realmente representa y significa. Éxodo 19, 5, 6 nos habla de la santificación. Éxodo 19. Después hablaremos un poquitín más en el siguiente punto de lo que es el tema de la santificación. Ahora sencillamente estamos cuando estamos en el capítulo 19 del libro de Éxodo, vemos un asunto importante. Aquí en este momento en Sinaí, el pueblo de Dios fue llamado, comisionado y hablado por Jehová. Y entre las bendiciones que este pueblo iba a escuchar es esta. Verso 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Aquí vemos la obra que nos comisiona, el llamado que nos llama. Es Dios siempre el punto de partida hacia nosotros. Nunca nosotros somos el punto de partida hacia Dios. Nunca, en ninguna obra de la Biblia, siempre Dios es aquel que actúa primero y nosotros respondemos a su verdad. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. La santificación tiene que ver con la separación. ¿Sí? Entonces veremos que este asunto tiene su definición y tiene su explicación y tiene que ser comprendido en el orden escritural que debemos de tener en nuestra propia vida como creyentes. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. El primer propósito de Dios era separar a este pueblo y que todo ese pueblo fueran sacerdotes y gente santa. Pero sabemos
que el comportamiento que este pueblo tuvo cuando Moisés estaba en el monte condicionó y Dios varió. Y a partir de ahí el grupo de sacerdotes vinieron a ser la descendencia de Leví. Pero este tampoco es el tema en esta tarde. El tema es que el término santificación tiene que ver con separación y con pureza. Veremos esto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice así el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. Aquí tenemos el término de elección, exactamente igual que el pueblo que hemos leído antes en el Antiguo Testamento. Yo os escogí y os he traído a mí, ¿os acordáis? Y quiero que seáis sacerdotes y gente que... Bien, ahora estamos en el Nuevo Testamento, ahora ya estamos hablando a la iglesia. Y ahora fíjate lo que está diciendo el apóstol: Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Son salvos porque Dios les ha escogido. La elección está dentro de lo que la salvación es en la vida de aquellos que son alcanzados por Dios. Y esta salvación se lleva a cabo mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la... Bien, esto es un asunto que ocurre cuando tú eres salvo. Aquí estamos hablando de la experiencia de la santificación instantánea que veremos un poquito más adelante. ¿Sí? No es la santificación progresiva, es la santificación instantánea, la que nos posiciona en una condición de santos. O sea, el hombre cuando nace de nuevo, cuando recibe a Cristo, cuando se arrepiente de sus pecados, cuando acepta por fe a Jesucristo, el Espíritu Santo lleva una obra de santificación en él, que le lleva a ser obediente a la verdad de Dios, manifestando la elección de Dios para salvación. ¿Estáis conmigo? Por lo tanto, estamos viendo que aquí la santificación significa lo que significa. Significa que es una obra que nos posiciona y nos separa. Amén. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Estos son de los capítulos que tendrían que empezar en el versículo 2. Este debería de ser el versículo 19 del capítulo 6, porque está dentro de este contexto. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿A quién está hablando ya? Aquí a los creyentes, ¿no? Aquellos que ya tienen la vida, aquellos que ya tienen la comprensión, aquellos que son templos del Espíritu Santo, y les está diciendo que ellos pueden limpiarse. ¿Sí? ¿Y cómo se limpian los creyentes? Evidentemente en la experiencia santificadora. Ah, pero tú me estás diciendo, pero yo ya fui santificado. Sí, claro que fuiste santificado, pero tienes que seguir santificándote. Ah, pero no ha sido perfecta mi santificación. Perfecta no, perfectísima. Pero tú tienes que seguir santificándote.
porque estamos hablando de dos experiencias claramente diferenciadas en un mismo término. ¿Sí? Entonces vemos la importancia de comprender los términos con su sentido bíblico. Desde que tú empiezas a vivir, desde que tú eres alcanzado, desde que tú eres salvo, desde que Cristo te mostró su gracia y su bondad, tú debes de empezar a crecer. Y es evidente que muchas personas no toman en serio la comprensión de la Biblia, y no puedes crecer si no entiendes la Biblia. Porque la Biblia es el fundamento principal de tu energía, de tu crecimiento, de tu comprensión, de tu ánimo, de todo aquello que tiene que ver contigo. Entonces hay personas que después de muchos años tienen un lío en su cabeza porque no han buscado honestamente al Espíritu Santo y su enseñanza. No se han relacionado con Cristo. Y esto es algo que vivimos tristemente. Hay un fuego escaso. Hay reuniones donde la oración no existe. Hay gente que ni canta en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay más vida en la carne que vida en el Espíritu. Entonces, cuando hay vida en el Espíritu, las cosas se comprenden fácilmente, porque Dios las enseña en una manera de gracia. Y yo puedo comprender las cosas. Yo me puedo limpiar. No solo de contaminación de carne, sabemos de qué estamos hablando con la contaminación de carne, todos los pecados que tienen que ver con el cuerpo, fornicación, todo aquello que tú practicas con tu cuerpo y que está en un claro contraste y desobediencia a los principios de la santidad de Dios, son pecados que se cometen con el cuerpo. Entonces tú tienes que trabajar la limpieza de tu cuerpo, como también tienes que trabajar la limpieza de tu espíritu, de tu vida interior. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Mira la Biblia. ¿Cómo vas a hacerlo? Perfeccionando o sea, santificándote. Eso es lo que te está diciendo. Hemos visto 3 versículos que nos han llevado desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento nos ha dado claridad en cuanto a las 2 direcciones del significado de la santificación. Una, en el momento de la salvación, y ahora, ya como salvos, yo tengo que constantemente estar perfeccionando esta santidad, esta vida santa, en el temor de Dios. Bien, entonces vemos el significado de santificación. Punto 1, punto 4 del punto 1. Tampoco es santidad. ¿Sí? Entonces, el término santidad o santidad es un término que describe un atributo de carácter antes que la experiencia. Define más un atributo del carácter. Cuando hablamos de Dios es santo, cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos hablando del atributo del carácter de Dios. Cuando estamos hablando de la santidad del creyente, estamos hablando de un atributo del carácter del creyente por la propia condición de ser santo. Entonces, esto lo somos el día que nacemos de nuevo, santos. Y ya tenemos este carácter, ¿sí? Pero este carácter tenemos que desarrollarlo, ¿sí? Evidentemente, como ese don maravilloso que hemos recibido de la salvación. Hebreos 12, versículo 14, nos habla acerca de esto. Seguid, Hebreos 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad.
Aquí el verbo seguir es un verbo que nos habla de perseguir. O sea, estamos en una constante experiencia manifestada en la propia necesidad de la experiencia de la paz y de la santidad. Por lo tanto, estamos buscando la santidad. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que no hemos encontrado la santidad? No, estamos siguiendo la paz y la santidad. Realmente la santidad no es alguien a quien estamos siguiendo, sencillamente aquí estamos hablando de lo mismo que en Corintios, en el último versículo que leímos en el capítulo 7. Estamos perfeccionando la santidad en nuestra forma, en nuestro ideal de vida y en nuestro comportamiento. Manifestamos el carácter santo de Dios. Si tú quieres crecer en Cristo, tienes que manifestar el carácter santo de Dios. Dios no miente. Dios no hace daño a nadie. Todo lo que proviene de estas conductas simples e infantiles que el creyente es incapaz de vencer, muestran la deficiencia en la comprensión de seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? Entonces estamos poniendo cada término en su propio significado. Y hemos podido ver que no es una segunda obra de gracia para calificarlo en una manera total. Sí, evidentemente es una obra de gracia. Hemos visto que no es una segunda bendición para ponerla en un orden experimental, no. Hemos recibido muchas bendiciones y por supuesto el bautismo en el Espíritu Santo es una bendición. Hemos visto claramente que no hay que confundirlo con santificación. Tienen cada uno su papel y su significado para que nosotros comprendamos la vida de Dios en nosotros. Ni tampoco es la santidad, aunque evidentemente guarda una relación en la propia experiencia con aquel Dios que es santo y que habita la santidad. Amén. Entonces el bautismo en el Espíritu Santo, ¿quién lo va a vivir? Los santos. Evidentemente. Quien no vive en santidad no va a ser bautizado en el Espíritu Santo. Pero no confundimos la experiencia con el término. Amén. Punto 2. Entonces, positivamente, bien, ¿qué es? Vale, pues ¿cómo lo vamos a definir, chicos? Como el bautismo en el Espíritu Santo. Esa es la definición que le tenemos que dar. Mateo 3:11. Mateo capítulo 3, versículo, textos muy conocidos. Juan Bautista está predicando, está hablando acerca de su ministerio, acerca de la predicación en cuanto al arrepentimiento, porque el reino de los cielos se acerca. ¿Sí? En esto concordó con Cristo. Juan Bautista fue un predicador completo, siempre lo diré. Su ministerio fue muy corto, pero muy aprovechado. Tuvo visión muy clara de Cristo como el Cordero de Dios. Tuvo visión muy clara de la segunda venida de Cristo. Él vendrá realmente a recoger esa cosecha. Tuvo una visión muy clara acerca del juicio de Dios. El hacha está puesta. Y tuvo una visión muy clara del bautismo del Espíritu Santo por Jesús. Entonces, Él te va a enseñar. Dice claramente, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Es un tema muy interesante el ministerio de Juan y el significado del bautismo de Juan relacionado con el propio pueblo judío. Sí, lo podemos diferenciar del bautismo en agua, del cristianismo, pero a la vez podemos unirlo en algunos propósitos significativos. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo. No podemos tener duda
de que Juan calificó, clasificó y nombró la experiencia con su nombre. Sí, no dijo, hay otro que viene tras de mí que los santificará, que los ayudará a seguir la santidad, que hará una segunda obra de gracia en vosotros, que dará una segunda... No, Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Bien, hay creyentes que ven en el Espíritu Santo y fuego una sola experiencia. En cuanto al bautismo del Espíritu Santo, el fuego en la Biblia muchas veces está relacionado con el Espíritu Santo. De hecho, en Pentecostés descendieron lenguas como de fuego. Pero también el fuego muchas veces en la Biblia es juicio. Entonces hay personas que pueden y que ven y que, siguiendo el versículo que nos viene después, en el propio contexto, posiblemente aquí ese término juicio, el fuego, esté relacionado con el juicio. Como fuera, no me molesta ni una ni la otra. Pero lo que sí para mí es importante es que Jesucristo bautizaría en Él y con el Espíritu Santo. Ahora yo te pregunto en esta tarde, ¿tú estás bautizado con el Espíritu Santo? ¿Tienes esta seguridad? ¿Puedes diferenciar la salvación del bautismo en el Espíritu Santo? ¿O tienes mucha teología en tu cabeza y mucho cristianismo vivido, pero ahora mismo no estás seguro para responder esto? Hay mucha gente que no tiene seguridad aquí en esta tarde. Qué bueno, porque para ti son estas clases. Si tú estás en esta situación, escucha lo que estaremos predicando. Porque hay muchas personas, no digo pocas, muchas aquí en esta tarde, que no están seguros de esto. Y hay creyentes de tiempo que no están seguros si realmente esto es una doctrina bíblica. Por la propia confusión de tanta literatura comida desequilibrada con la propia experiencia vivida. No he conocido a Dios, he conocido al Dios de muchos escritores, pero no he conocido al Dios de la Escritura. Y si tú te relacionas más con los libros que con la Biblia, no puedes conocer a Dios. Porque la Biblia tiene que ser el 80% de tu relación con Dios en cuanto a lectura, y el 20% déjaselo a la literatura, por poner un tanto por cien. La Biblia es el principal y primer argumento. Si tú quieres crecer en Cristo, debemos de comprender estas verdades. Amén. Seguimos Marcos 1:8, vamos a leer en un evangelio sinóptico. O sea, esta palabra significa sencillamente, son los evangelios que comparten un contenido muy similar, Mateo, Marcos y Lucas. Por eso se llaman sinópticos. Marcos, ya desde el primer capítulo de su evangelio, comienza ¿con qué? Con la predicación de Juan Bautista. Mateo comienza con otras cosas, y hasta el capítulo 3 no nos dice esto que vamos a leer en Marcos, ¿sí? Pero cuando llegamos al verso 8 de Marcos, ¿qué te está diciendo este evangelista? Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. El término bautizar es ser sumergido. En la misma manera que el bautismo en agua era una inmersión, se sumergía en agua, en la misma manera el bautismo en el Espíritu Santo es una inmersión, es una llenura de Dios en la vida del creyente. Por eso aquí se utiliza el verbo bautizar. ¿Sí? Entonces Él aquí no está diciendo, Él os salvará.
Él os perdonará de vuestros pecados. ¿Sí? No. Él ya ha dicho, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es el llamado al arrepentimiento y a la salvación que Dios está ofreciendo a través del Evangelio. Pero Él está diciendo claramente, mi bautismo es un bautismo de agua, pero no va a ser el único bautismo. Va a haber otro bautismo que va a ser hecho y dado y ejecutado y llevado a cabo por aquel que viene tras de mí. Ya no tenemos dudas de quién es Jesucristo. Y cuando nosotros estamos viendo el texto de Corintios que dice claramente, el Espíritu nos bautiza en el cuerpo, el agente que bautiza al creyente es el Espíritu Santo. Es quien nos regenera y quien nos introduce en la iglesia a través de la nueva vida que Él lleva a cabo en la salvación. Pero claramente el bautismo en el Espíritu Santo no es una obra del Espíritu Santo, es una obra hecha por Jesucristo. Y esa es una diferencia muy, muy clara y muy evidente, para que aprendamos a diferenciar lo que la Biblia nos enseña. No podemos mezclar todo. El bautismo en el cuerpo es el nuevo nacimiento, y aquí Juan no está hablando del nuevo nacimiento. Está hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Una obra subsiguiente a la conversión. Hechos. Capítulo 1. Versículo 5. Este es el último momento de Jesús con sus apóstoles, antes de ascender a los cielos. Hechos capítulo 1, versículo 5. Cristo está despidiéndose, está dándoles las últimas palabras. Observa que Él podría haber hablado esto en el aposento alto. Dedicó 2 capítulos mínimos para hablar abundantemente, capítulo 14, parte del capítulo 14 y parte del capítulo 16, incluso algunos aspectos del 15, algunos versículos del 15, para hablar del Espíritu Santo, del Paracleto, del Consolador. Pero no les habló del bautismo del Espíritu Santo. Podemos ver que realmente Cristo, cuando ya se les aparece, que donde les dice paz a vosotros y ellos están escondidos, tampoco les habla del bautismo en el Espíritu Santo. Se nos habla de que ellos ahí reciben el Espíritu Santo. ¿Sí? De esto hablaremos también, no os preocupéis. Pero no es el bautismo pentecostal. Y es aquí, cuando ya no queda más que hablar, cuando hay instantes antes de ascender a los cielos. ¿De qué les habla? Del bautismo en el Espíritu Santo. O sea, yo creo que una persona buscaría lo más importante en las últimas palabras antes de ascender al cielo, porque desde aquí hasta el día de Pentecostés, evidentemente los apóstoles estuvieron obedeciendo la palabra dicha por Jesús. Por eso veremos que el bautismo en el Espíritu Santo está muy relacionado con la obediencia del creyente a la palabra, con la fe del creyente en la palabra y con la esperanza del creyente en la palabra. Dice así, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Sí? La promesa del Padre guarda una relación con la unción, el bautismo del Espíritu Santo el día de Pentecostés.
Tiene que ver con promesas del Antiguo Testamento. De hecho, Pedro usó la profecía de Joel para explicar lo que pasó aquel día, entre otros textos. La cual les dijo: oísteis de mí. Y ahora dice el verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Estamos hablando 10 días aproximadamente. 40 días se les apareció, 50 días hay desde la Pascua hasta el día de Pentecostés. 10 días después aproximadamente. Observa que él está repitiendo las palabras de Juan Bautista. O sea, Juan Bautista dijo lo mismo que Jesús y Jesús dijo lo mismo que Juan. Y en este momento los discípulos, que desconocen por completo lo que Jesús está hablando porque no lo han vivido, ellos ya son creyentes, ellos ya son cristianos, ellos ya han nacido de nuevo, ellos ya tienen la salvación, ya han sido convertidos bajo el ministerio de Jesucristo. Ahora le van a hablar de teología a Jesús y le van a decir: oye, ¿cuándo se va a establecer el reino? Eso lo enseña el Antiguo Testamento, ¿no? Ellos tenían su teología en la mente, pero no tenían la experiencia de la cual estaba hablando Jesús. Muchos creyentes le pasa lo mismo que a estos apóstoles. No han sido empoderados por Dios. Están fríos, están lejos, están indiferentes, están absolutamente sin esos deseos, están sin esa humildad delante de Dios, están sin esa pasión, tienen un corazón muy condicionado a lo que viven, a lo que sienten, a si las cosas van bien, van mal. Les falta la unción de Dios, claramente. Abren las Biblias y vemos que no hay vida. Que se habla de teología, pero no hay vida, no hay poder, no se llega a nadie, nadie es conmovido. Te levantas por la mañana y te encuentras que tu vida es un cuerpo que pesa, que tu futuro es incierto, que tu confianza en Dios está muy condicionada a lo que ves, no a lo que no ves, y lo que no ves es lo que es de fe. Amén. Sois llamados a una vida de fe, chicos. Sois llamados a una comprensión profunda de Dios. Sois llamados a estar apasionados con Dios, enamorados de Dios, enamorados de Cristo. Y nadie te puede ayudar a vivir enamorado de Dios si no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien te enamora constantemente de Dios y de su Hijo Jesucristo. Porque Él es el que inicia, Él es el que mantiene, Él es el que desarrolla, Él es el que dirige, Él es el que lleva tu vida hacia la meta y el objetivo santo y correcto. Pero nosotros no estamos muchas veces así. Por eso no hay fuego. Por eso hay tanto pecado a veces, tanta frialdad. ¿Tú quieres una iglesia viva? Busca esta experiencia si no la has tenido. Busca hermanos fogosos en Cristo. Porque el bautismo del Espíritu Santo, una de las razones que tiene en sí mismo, es el fuego de Dios en ti. Es una pasión, como digo, que a veces no existe. Queremos saber los tiempos del reino. Qué pregunta más teológica, ¿verdad? Sorprendente. Jesús se admiró y dijo: ¿de dónde sacasteis esta pregunta tan bíblica y tan profunda? ¿Qué le dijo Jesús? Nos toca a vosotros saber asuntos que el Padre tiene en su sola potestad. Una de las cosas
que el Espíritu Santo hace en nosotros, nos equilibra, marca las rayas de la vida en Cristo y hace que tu vida vaya por el raíl correcto, que no estés trascendiendo con una idea mental, con un pensamiento carnal, que realmente estás creyendo conocer a quien no estás conociendo porque no estás siendo guiado por el guía adecuado y correcto a tu vida cristiana. Amén. Entonces Él les dice, está muy bien lo que me habéis dicho, es bíblico, pero no os corresponde a vosotros ahora esta respuesta. No es que no sea correcta. El reino será manifestado, pero en el momento en el que el reino tenga que ser manifestado. El Padre lo tiene en su sola potestad. Verso 8, recibiréis poder. Seréis bautizados dentro de no muchos días. ¿Para qué? Para recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces comenzará el ministerio evangelístico de la Iglesia. Hasta ese momento el ministerio evangelístico no había empezado. En Pentecostés se empezó a predicar ese evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues terminamos aquí en esta tarde la primera clase acerca del bautismo en el Espíritu Santo.